Hola iglesia, ¿cómo están? En serio, le pregunté. Qué lindo verlos, pero verlos de otra forma. Hoy quizás no voy a estar dirigiéndolos en la adoración y la alabanza como siempre, pero voy a estar contándoles lo que Dios habló en mi corazón en esta semana. Hace 2 semanas, en realidad, que Dios me viene hablando de esto, y ayer cuando oraba le pedía que sean las palabras exactas. Porque cada uno entiende diferente la palabra, Dios no nos habla todos iguales. Entonces le pedía que me dé las palabras exactas para mi corazón. Decirle que tenés algo para mi corazón. Decirle, para mi corazón. Vamos a comenzar, la palabra está en 1 Crónicas 10, del 1 al 6, y dice así: Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Que recién la batalla contra Saúl, y alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Decí conmigo: así murió Saúl. Ahora vamos a pedir una vez más a Dios que me guíe. Te invito a cerrar tus ojos. Dios, queremos pedirte una vez más que nos hables. Señor, te pido que me estés dando las palabras exactas para cada corazón en esta noche. Te pido, Señor, que seas vos hablando mi vida una vez más, como lo hiciste en estos días. Te pido que puedas usar mi vida, Señor, para poder hablar a tu pueblo. Señor, hoy venimos a escuchar una palabra no de parte mía, sino tuya. Así que te pedimos que seas vos quien nos ministre, que nos hable. Señor, te pido que pongas en mí todo lo que necesito para poder transmitir esta palabra como vos querés. Señor, te pedimos que esta palabra cause el impacto que vos querías en cada corazón, así como fue en el mío. Amén. Bien, escuchamos muchas veces sobre Saúl, pero ¿sabemos quién era Saúl o sabemos solamente lo que le pasó? Si yo te digo, te pregunto quién era Saúl, ¿alguno me podría responder? ¿Ejemplo? Muy bien, un rey. Pero no fue cualquier rey, fue el primer rey de Israel. Fue la respuesta de Dios a la oración de un pueblo que estaba elegido, separado para ser diferente al resto, pero quiso ser igual a todo el mundo. Empezamos re mal, porque quiso ser igual a todo el mundo y por eso pidió un rey. Por eso dijo: no puede ser que las naciones tengan un rey que vaya a la batalla, pelee por ello, nosotros no tenemos nada. Dios, queremos que nos des un rey. Y así fue como de todo el pueblo Dios eligió a Saúl. Pero nadie se acuerda de Saúl por haber sido el primer rey. Literal, recién les dije que nadie se acordó, porque no lo recordamos por eso. Lo recordamos porque fue el rey que fue rechazado por Dios. ¿Te pasa a veces que la gente no se acuerda de vos por quién sos, sino por lo que hiciste? Por la que te mandaste en el año. Yo me acuerdo, vos, así como muchos se deben acordar de mí ahora. Me ven acá. Pero bueno, decir a que tenés al lado, más importante que como empieza tu historia, decirle. Más importante que como empieza tu historia es cómo termina. Y por eso empezamos por el final. Empezamos literal leyendo cómo terminó Saúl. Pero como es mucho más importante esto, vamos a empezar desde atrás hacia... Lo dije al revés. Desde el final hacia el comienzo. Como una película. Bien, ¿qué hizo para ser desechado? ¿Alguien se acuerda? No importa, te lo cuento. En el segundo año del reinado, ya empezó metiendo la pata en el segundo año, y él inició una guerra con los filisteos y dividió el ejército en 2 lugares. Uno se llamaba Micmas, que significa lugar oculto o guardado, y el otro era Betel, que significa casa de Dios. Esto es muy importante. Los filisteos fueron atacados y respondieron. ¿Y cómo respondieron? Yendo a tomar un territorio de donde estaba el pueblo de Israel. ¿Y cuál piensan ustedes que fue a tomar? ¿O que pudo tomar? Teníamos Betel, que significaba casa de Dios, y el otro que se llamaba Micmas, que significaba lugar oculto o guardado. Yo le pregunto, ¿cuál pensaron que tomaron? Tomaron Micmas.
Porque el ataque del enemigo siempre está apuntado a lo que no está sano en nosotros. Siempre está apuntado al pecado que tenemos oculto, a la herida que todavía guardamos. Siempre va a apuntar ahí. Nunca va a apuntar a la casa de Dios, a la presencia de Dios en tu vida. No, siempre va a apuntar al área débil. Entonces, cuando los filisteos tomaron este territorio de Michmas, el pueblo empezó a perder la guerra. Y empezó a desertar. Tuvieron miedo y empezó a desertar. Entonces Saúl se asustó porque dijo, che, se me están yendo todos y me quedo yo solo con la espada. Entonces ahí fue donde obviamente entró en desesperación. Y voy a decirle al que tienes al lado porque no quiero que me dejen sola hablando. Decirle, la presión revela lo que hay oculto en tu corazón. Saúl se escondió 7 días en Gilgal, esperando que venga el profeta Samuel, como le había dicho. Pero al ver que el ejército se le empezó a ir, le agarró miedo de ser abandonado. Le agarró miedo de lo dejo. Y por caer en la desesperación, fue y pidió que le trajeran los holocaustos y ofrendas de paz para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y lo que estaba oculto en el corazón de Saúl en ese momento, en esa acción, quedó en evidencia y marcó el inicio de la decadencia que le dio el final a su historia. Pues sí, bueno, no murió ahí, no, pero te puedo asegurar que ahí fue donde marcó su final. Cuando él hace esto, este punto de quiebre en su historia fue la desesperación. Y a veces nos pasa que nos desesperamos y decimos después, ay, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije esto? Porque te desesperaste, hermano. Te desesperaste. Y después metiste la pata y no sabes cómo volver atrás. Porque a veces ya no se puede. Y fue lo que le pasó a él, ya no pudo volver atrás. Decí conmigo de vuelta, así murió Saúl, porque quiero que te lo grabes, así murió Saúl. No era el campo de batalla. Cuando él pide que traigan las cosas para hacer el holocausto, en ese momento, vamos a leer 1 Samuel 13, del 11 al 14, por acá. Llega Samuel, el profeta, y le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Michmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, encima el cara dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel el profeta dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿dónde empezó la decadencia de Saúl? En este momento. No fue cuando murió que fue desechado, no. Fue en el primer error que cometió. Pero esto es medio contradictorio porque conocemos un Dios que perdona. Entonces, ¿cómo puede ser que en el primer error ya Dios lo pateó? Es raro, ¿no? Es cuando yo empecé con las preguntas, porque yo pregunto, ¿y por qué? Por todo. Entonces empecé a preguntarme y dije, no puede ser. Si David también cometió errores y gravísimos, ¿por qué Dios lo perdonó? Y encima confirmó su casa, su reinado y todo, pero con él no. Y ahí fue donde me di cuenta que Dios había visto el futuro de Saúl y se dio cuenta de algo. Lo vio caer una y otra vez en el mismo error. Que nunca iba a cambiar. Nunca iba a cambiar. Entonces, donde hay algo en tu vida que se repite una y otra vez, hay un patrón que no estás viendo. Y Dios se quiere romperlo, porque donde hay un patrón, hay algo que no resolviste, hay algo que no sanaste. Y es lo que va a hacer que una y otra vez, frente a la misma situación, vos pierdas tu lugar en Dios, vos pierdas tu llamado, vos pierdas tu propósito. Y fue lo que le pasó a él. Lo que vos no vencés, se lo vas a heredar a tus hijos. Y justo ayer el pastor hablaba un poco de esto, yo le dije, ay Dios, que no diga lo que yo me decía mañana, porque tengo que empezar de cero con la prédica. Porque literal, Dios me confirmaba ayer que no iba a hablar cualquier verdura, sino que era verdad. Lo que nosotros no sanamos, no resolvemos, lo heredamos a nuestros hijos.
vemos el ejemplo en Mical, que era la hija de Saúl. Y cuando, no sé si se acuerdan, cuando David entra danzando ahí, todo el rumbo interior, porque traía la presencia de Dios y estaba re feliz, porque habían estado un tiempo sin la presencia de Dios y era re importante haberla recuperado. La mina se puso a mirarlo y dice, qué vergüenza este hombre. No es mi marido. No, me quiere ser hijo. Pero literal, después lo agarró, o sea, no quedó ahí, lo miró por la ventana, tipo así. Y después cuando vino, así como, decía que tenías así como vos le haces a tu marido cuando llega a casa. Ah, se lo dijiste, o sea que es verdad. O sea que es cierto. Lo agarré y le dijo, escuchame una cosa, bueno, vamos a parafrasearlo. Le dijo, qué vergüenza, chabón, le dijo. Vamos a poner en este contexto, ¿no? Qué vergüenza lo que hiciste, o sea, ¿qué van a pensar los demás? Literal dijo, ¿qué va a pensar el pueblo de su rey? Que anda así como un cualquiera. Literal dijo eso, que anda así como un cualquiera. Era igual que el viejo, era igual que el papá. Ahí fue donde yo dije, qué tremendo esto, porque literal, si no hubiera sido este detalle tan claro, no vemos esto de que de verdad le heredamos a nuestros hijos lo que no resolvemos. A ella le importaba la opinión de la gente igual que al padre. Y sí fue lo que aprendió. Fue lo que aprendió. Pero Saúl nunca iba a poder obedecer a Dios y agradarle, mientras que él seguía necesitando la aprobación de los demás. Y eso es algo que nos pasa a nosotros también. En 1 Samuel 15, del 24 al 26, dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo peor de todo es que después que le dijo esto, él en el versículo 30 le dice, dijo Saúl: He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Dije, wow, ahí está la clave de esto. Le acaban de decir que lo desecharon, y no le importó. Y no le importó. Te dijeron literal por lo que hiciste, porque pecaste, porque te la remandaste. No vas a ser más rey, ya Dios no quiere hacer más nada con vos. Y él volvió a decir, bueno, sí, ya sé, pequé, pero por favor, no me hagas quedar mal delante de la gente. Básicamente le dijo eso, no me dejes quedar mal delante de la gente. Y encima le dice, vení conmigo para que adoremos a tu Dios. No era su Dios, no era su Dios. Y por eso él iba a seguir cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Porque en ese momento, él demostró que no tenía temor de Dios, tenía temor del pueblo, tenía temor de lo que la gente iba a decir, tenía miedo a ser despreciado, abandonado, a lo que la gente podía opinar o valorar sobre su vida. Y eso fue realmente por lo que Dios lo desechó, no por la desobediencia en sí, porque nosotros nos equivocamos todos los días y Dios extiende su misericordia cada día, como dice su palabra. Pero esto era algo que nunca iba a superar. Él, si recuerdan, hablamos de la primera batalla, que él en lo físico la ganó, eso es lo peor de todo. Venció a los filisteos, pero en lo espiritual no. Él no había vencido a los filisteos que tomaron Micmas. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba Micmas? Significaba lugar oculto o guardado. Y esto es lo que yo quiero que hoy se te grabe acá y digas 80 veces me repitió Micmas, porque esto es importante. En la primera batalla significativa que tuvo, los filisteos tomaron Micmas porque no pudieron tomar Betel, que era casa de Dios. ¿Y sabes qué era Micmas? Era un territorio de la tribu de Benjamín. ¿Y de dónde venía Saúl? ¿Lo buscaron alguna vez? Yo me busqué todo. Estuve 2 semanas leyendo y leyendo para decirte la verdad. Saúl, en 1 Samuel 9:21, dice: ¿No soy yo hijo de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me dices cosa semejante? Esto se lo dice Saúl al profeta cuando
cuando lo llama en privado y le dice, Dios te eligió como rey. Él le dice que viene de una casa súper pequeña, que es el más insignificante, y ahí podemos ver que era una persona insegura. Y esto fue lo que lo llevó a él a hacer todas las burradas que se mandó. Era una persona muy insegura. Pero cuando Samuel le va a decir de parte de Dios que fue elegido, le dio 3 señales, le anunció 3 señales. Dijo, mira, yo te voy a dar 3 señales ya que no crees de que Dios realmente te está llamando para ser rey. Y en el camino hasta la coronación, digamos, te van a ir pasando. ¿Y saben qué pasó? Se cumplieron, porque Dios no miente. Pero aún así, aunque se cumplieron una por una todas las señales, cuando llegó el momento de la predicación, no, la predicación no, eso no es mío. Y cuando llegó el momento de la coronación, ¿sabe qué hizo? Y se escondió. Después es que la predicación, pues yo andaba escondida por ahí atrás también. Y cuando llegó el momento de la coronación, el tipo se escondió. Y empezaron a preguntar, ¡que venga el rey Saúl! Y no venía. Dije, ¡que venga el rey Saúl! Y no venía. Hasta que me dijeron, che, ¿está el rey Saúl? Y literal tuvieron que preguntar a Dios si estaba, porque bueno, capaz que en el camino se entretuvo y no llegó. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Lo mandó al frente y decía que tenés al lado, porque Dios siempre te manda al frente. Y ahora no está nada oculto. Entonces lo mandó al frente. ¿Y sabes qué dijo? Allá está escondido. Dijo, allá está escondido en el bagaje. Tráiganlo. O sea, lo tuvieron que ir a buscar. Le dieron 3 señales. Pasaron todas. Hasta en una de esas señales le dijeron, va a descender el Espíritu de Dios y vas a profetizar. O sea, tremendo, ¿no? Es como, te van a aparecer las uñas de color violeta. No eran señales que Dios estaba realmente viendo. Estaba escondido. No quería. Decía que tenés helado. ¿Y vos querés lo que Dios quiere hacer con vos? También te vas a andar escondiendo. Yo tengo que reconocer que casi me cuento, te digo la verdad, porque todo bien hasta que tuve que pasar. Pero cuando llegó, vino caminando, lo traían a un poco más, dicen que era el más alto del pueblo. Era el más alto, era el más lindo, tenía una pinta de rey tremendo. Era como encontró esposas de ahí. Era hermosísimo. Pero aún así, ¿sabes qué pasó? Muchos en el pueblo, muchos en el pueblo dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Literal dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? O sea, hubo gente que festejó, como nos pasa a todos. ¡Qué bueno! Te levantaste en la escuela de líderes. ¡Qué bueno! Te bautizaste. ¡Qué bueno! Empezaste a ir a la iglesia. Pero hay gente que dice, ¿eso ir a la iglesia? Yo la vi el otro día que le ocurrió el marido con un secador. ¿Esa va a ir a la iglesia? Pero esta se bautizó y se le olvidó algo ahí, porque después lo bauticé, lo agarrar. La gente es mala a veces. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Cuando la gente escuchó que muchos decían, ¡viva el rey! Se me gusta, se tiene la repinta de rey, yo quiero que sea mi rey. Cuando escuchó que hubo gente que dijo, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco, dice la Biblia. Y no lo honraron con regalos. O sea, no lo honraron como su rey. No lo reconocieron. Dijeron, no, este no va a ser mi rey. No va a durar nada. Pero ese que él lo escuchó y disimuló. No es que esto quedó ahí. No, él los escuchó y disimuló. ¿Cuántas veces nos dicen cosas que nos duelen y que nos toca disimular? Toca disimular. ¿Sabés que nunca superó cómo nos miraba la gente? Nunca lo superó. Nunca superó cómo lo vieron ese día, cómo lo veían los vecinos, que sabían que venía de Benjamín, que venía de la familia más chiquita, de la tribu más chiquita, todo chiquito, menos él. Y él no se enteraba. Se enteraba que era gigante. Se seguía sintiendo. Es más, en la Biblia en un momento cuando Dios lo desecha, le dice Samuel, a tus ojos serás pequeño, pero Dios te había elegido para ser rey. A tus ojos. Dios nos elige para cosas grandes, pero a veces a nuestros ojos nos seguimos sintiendo pequeños, como le pasó a él. Como él nunca lo superó, esto entró en el corazón de él y provocó que su autoestima se fracturara. Y pasó todo lo que siguió de su vida a partir de ahí, intentando probar algo.
sintiendo que tenía que demostrar que él había sido elegido para ser rey porque era inteligente, porque era valiente, porque tenía el mejor foco, porque todo. Y a veces nos pasa a nosotros también. Dios te da una palabra, te dice, no sé, vas a ser líder de jóvenes, vas a ser, qué sé yo, lo que quiera Dios que seas, y no lo crees. No lo crees. Y como no lo crees, quizás te la pasás intentando demostrar que sos todo lo contrario. Me pasaba cuando era chica, esto no estaba, pero bueno, voy a tener que decir. Siempre fui bastante torpe, la verdad, hay cosas que no cambian. Yo rodaba no tropezarme recién cuando subí. Porque sí, siempre fui bastante torpe porque me pongo muy nerviosa y trato de disimularlo. Entonces tiro chiste, me río todo, pero por dentro te voy a decir. Entonces, me pasaba que más me cargaban y más me caía. O más se me caían las cosas. Todavía me pasa igual, si me mira mucho algo se me va a caer. Entonces, empecé a hacer el chiste de sí, porque soy retorpe, sí, porque soy retorpe, sí, porque soy retorpe. Entonces yo también como que fomentaba cosas que otros decían. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Y sabes qué? Tenés que dejar de hacerlo. Tenés que dejar de hacerlo. Porque a él le costó mucho no haber superado esto. Volviendo para atrás, dijimos que Dios no le puso por haber desobedecido, sino porque vio que nunca iba a cambiar. ¿Y por qué no iba a cambiar? Porque él no sanaba. No iba a sanar nunca. La mirada del pueblo se convirtió en la vara con la que él midió cada día su valor como rey. Se convirtió en su vara. Y nunca logró verse como Dios lo veía, porque su autoestima quedó fracturada. Para terminar, será rápido, qué bueno. Para terminar, vamos a leer Primera de Crónicas 10 de nuevo. Vamos a irnos al principio. Y vamos a leer Primera de Crónicas 10 del 3 al 6. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Decí conmigo, se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Repetí conmigo, así murió Saúl. Saúl murió por su propia mano. Dice que los flecheros lo siguieron y lo hirieron, pero no dice que lo mataron. Lo hirieron. La mano que mató a Saúl fue la suya. Y cuando yo vi esto dije, ay, esa me dio, porque la mano que lo mató fue la suya. ¿Vos sabías que herido puede seguir sirviendo a Dios, por ejemplo? Herido puede seguir siendo útil para Dios. Si no estás siendo útil, no es porque estás herido, es porque vos no querés. Es porque vos te quedás en el, no, yo todavía tengo cosas que cambiar, no, mi familia tiene que cambiar para que yo sirva a Dios. Hacemos al revés. Fueron diferentes batallas, pero fue el mismo enemigo. ¿Se acuerdan que hablamos de la primera? Que dijimos que él ganó en lo físico, pero en lo espiritual lo perdió, cuando tomó los migmas. El diablo siempre va a tomar esas áreas. Y el área que tomó en representación acá fue lo que estaba oculto y lo que estaba guardado. Y si yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que hay oculto y guardado en tu corazón? Eso es lo que va a impedir que lo que se cumpla. Porque es donde siempre el diablo va a atacar. Cuando hay gente que dice, ay, no voy más a la iglesia, ay, señor, porque no ya nadie a veces hoy. Alguna vez escuchado, no voy más a la iglesia porque el pastor no me saludó. Lo decimos siempre porque parece una pavada, pero yo conozco gente de verdad que no fue más porque el pastor no lo saludó. Y ya no es tanta pavada. No, porque la hermana cuando yo entré me hizo así y me quedó mirando la zapatilla. Hermano, la hermana no se trajo los anteojos ese día, no ve nada. Ay, me ha pasado, no, porque vos en la calle no saludás. Si no tengo los anteojos, olvidate, no sé ni quién soy, y no soy Moria. Es que no veo. Entonces, los filisteos que habían tomado migmas, en lo oculto y lo guardado, como significaba, ganaron la batalla ese día. Y como él murió por su propia mano, también mató
la descendencia. O sea, todo lo que Dios tenía para él murió ese día por su propia mano. Él mató su propósito. Ahí es donde entendemos que la culpa no fue de Dios por haberlo desechado, fue que él mató su propósito. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Así como Saúl tenía la espada en la mano el día que murió, Dios hoy pone una espada en tu mano también. Una espada con la que vos vas a elegir si matás a los filisteos que te hicieron la guerra todo este tiempo, que tomaron esas cosas ocultas, guardadas de tu corazón, esas heridas, ese pasado, las cosas que te dijeron. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos muestre